tú has estudiado las Escrituras, donde tú has tenido un encuentro con Cristo, y tú comienzas entonces a leer otras cosas que no son basadas en las Escrituras, puedes caer quizás en un grado de error. Yo las veía y como te digo, como estaba dispuesto a entender lo que se me estaba enseñando con una mente abierta, pues eran fácil absorbidas por mi mente. En ese momento esa oración que hice con fervencia, me encuentro totalmente dispuesto a servirle al Señor. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que no necesitamos estudiar tantos libros, que no necesitamos buscar tantas cosas. Bendiciones, bienvenido a otro capítulo de Blessed with Advice. Tenemos un capítulo súper especial. Tenemos el hermano aquí, a Tony Burgos. Tony, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad de poder escuchar una historia tan poderosa. Amén, varón. Gracias a usted por invitarme. No, un placer. Toda la gloria es para Dios. Sí. Este video surgió de una noche de caballeros que nosotros tenemos en la iglesia, y Tony habló de como de 10 a 15 minutos sobre su testimonio, y yo dije, no, del hombre ya hay que hacerlo, y aquí estamos. Vamos a iniciar. Tony, cuéntanos de tu infancia, qué conocimiento tenías del Señor, cuál fue la primera semilla que tú puedes reconocer que recibiste. Pues contándote yo me crié en un hogar católico con mi mamá. Yo no tuve papá, así que el papá mío ya se había separado de mi mamá desde que tenía 5 años. Yo me levanto con mi madre y mi abuela católico totalmente. Allí junto a ellos pues me llevaron en las enseñanzas de la doctrina católica. Así poco a poco me fui levantando hasta llegar a la posición de ser monaguillo. Oh, wow. Dentro de la iglesia católica, de ser líder de los monaguillos. Y así tuve mucho conocimiento de lo que es la iglesia católica. Y así pues continuamente seguí en el camino del catolicismo, hasta que en un momento dado uno de los hermanos de mi mamá llegó hasta la casa donde estábamos a hablar con mi mamá, que querían llevar un culto. Ellos eran cristianos y quisieron llegar a un culto a la casa de mi mamá, lo cual mi mamá pues aceptó porque eran sus hermanos. Mientras ese culto un jueves se estaba llevando a cabo, pues mi mamá acepta al Señor, y yo siento también un toque especial de parte de Dios al yo ver a mi mamá aceptando al Señor, que yo también quería aceptarlo. A una temprana edad acepté al Señor junto a mi mamá en la casa allá en el pueblo de Santa Isabel, y allí pues poco a poco fui visitando la iglesia cristiana pentecostal que yo iba, pero a la misma vez seguí en la católica. Poquito a poco íbamos llevando las dos versiones, como digo yo, sí. Hasta que poquito a poco pues me doy cuenta en un culto pentecostal, ya tenía quizás unos 13 años, donde ahí Dios me toca y recibo el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, que todos sabemos que eso es bíblico, como el día de Pentecostés. Entonces al recibir el bautismo del Espíritu Santo, Dios me dio unos conocimientos, ¿verdad?, especiales. Nos fuimos, como yo digo, en la palabra, ¿verdad?, humana, nos fuimos sumergiendo en la palabra bíblica, en la Biblia. Y poquito a poco, pues, empezamos a levantarnos en el Señor. Comenzamos a sentir lo que era Dios en nuestras vidas, igual que en la casa de mi mamá. Y así poco a poco continué hasta llegar a un momento que fui hasta inclusive presidente de los jóvenes de la iglesia donde pastoreaba mi hermano, el hermano pastor Manuel Morales, allá en Santa Isabel. Sí, y allí nos levantamos en un pequeño barrio que se llamaba Cantazapo. Y allí empezamos nosotros a levantarnos, y allí yo fui presidente de los jóvenes. Luego de eso, el pastor me hizo la cercanía para que fuera directamente a un instituto a estudiar la palabra, el cual no quería aceptar quizás en ese momento, pues por el hecho de que pues como te digo, no tenía los medios económicos para poderlo costear. Pero entonces una noche llegó un evangelista a mi casa, como eso quizás eran a las 11:30 de la noche. Llegó tocando la bocina, y aquel pastor
yo conocía la voz de mi pastor y mi mamá también. Mi mamá ya lo conocía. Pero le estuvo extraño que llegara a las 11:30 de la noche y que me llamaba por mi nombre, ¡Tony! Sí. Y entonces mi mamá se sintió un poquito ofendida. Estas no son horas para visitar y que yo sé. Pero en ese momento yo estaba buscando tanto de Dios que yo digo, mami, esto es algo de Dios. Déjame salir donde mi pastor a ver lo que hay. Como yo era quizás un menor, quizás unos 16 para 17 años, que yo muy joven. Pues salgo afuera, entonces me hace la introducción. Cuando me presenta el pastor a la persona que está con él al frente, me dice, él es el director del Instituto Bíblico Asamblea de Dios en Santa Juanita, Bayamón. Oh, wow. Entonces yo, pues mucho gusto, ¿no? El nombre de él, me recuerdo como ahora, hermano Miranda. Miranda. Entonces en ese momento, pues lo saludé y el pastor me dice, venimos a buscarte, Tony, para que tú prepares tu ropa, tú te montes con el presidente del instituto y tú te vayas. Yo digo, yo no tengo dinero para costear un instituto, mi mamá no tiene dinero, no tenemos a mi papá. Y el presidente, el director del instituto, hermano Miranda, me mira y me dice, Dios ha hablado y Dios dice que hay un propósito para ti, nosotros queremos que tú te vengas al instituto, nosotros vamos a costear tus gastos para que Dios te empiece a usar. Entonces, de ese momento, pues entonces me voy junto con el director del instituto esa noche, y esa noche debajo de toda la lluvia que había, como digo yo, del mal tiempo, subimos entonces hasta el área metropolitana, hasta Bayamón, donde estuve estudiando la palabra de Dios por aproximadamente ya un año. Oh, wow. Y allí yo iba a diferentes iglesias donde predicábamos la palabra. Había, perdón por interrumpirte, sí. Había una Biblia específica la cual estaba estudiando, o sea, una Reina Valera. O... Sí, en ese tiempo me recuerdo claramente que estaba la versión Reina Valera. Ok. Y también, perdón, de nuevo, sí. Ya que estaba en ambas iglesias, le dedicaste, me imagino, más tiempo ya a las cristianas que la católica, como que asistía sí. Por tu mamá, por obligación, tú sabes. Definitivamente, si era la iglesia católica, pues fue lo que yo conocí al principio, pero cuando realmente comienzo a estudiar las escrituras, comienzo a buscarle a Dios y tengo la cercanía personal del encuentro con Cristo, pues me doy cuenta que aquí estaba la verdad. Sí. Totalmente se estaba viviendo una escritura como Dios quería que nosotros viviéramos. Listo. Entonces ahí es que yo me decido entonces y comienzo mi vida, ¿verdad? Como cristiano, a levantarme desde muy joven en las diferentes cosas que Dios me fue mostrando y que el pastor también me fue llevando poco a poco. Claro, después de esto, que estaba en el instituto, como te dije, ya va a volver a partir de un año, sí. Pues entonces cuando nosotros salíamos los viernes, nos íbamos para la casa y regresábamos los domingos, porque era un instituto interno. Oh, wow. Tú te tenías que quedar, de cada 15 días tú salías, cogías el weekend y volvías y regresabas. Yo me recuerdo un día que salí y los jóvenes que tenía de vecinos allá en Santa Isabel me dijeron, mira, vamos a coger el examen del Army, ¿quieres ir para que vayas con nosotros? Y ese había sido siempre mi sueño, ya que yo había visto a mi tío y a mi hermano haber servido en las Fuerzas Armadas, especialmente eso lo celebro hoy, ¿verdad? Que es el Día de Veteranos. Sí. Felicidades. Gracias, varón. Y gracias a todos los que sirvieron a esta nación y los que estamos, amén. Y los que estamos sirviéndole a Cristo, que es sumamente importante. Es el ejército, sí, el ejército ¿verdad? De que realmente estamos ahora unidos. Y en ese tiempo, pues, como te digo, eso me desvió del instituto. Falté esa semana, fui a coger el examen del Army, lo pasé. Y entonces no regresé al instituto. Oh, wow. Entonces en ese momento ya me separé de Dios. Me separé, yo no diría de Dios, porque cuando yo me separé, el temor a Dios estaba en mi vida. Sí. Y la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Eso lo deja claro, Proverbio. Los Proverbios lo deja claro. No hay otra manera de definirlo tan claramente como el libro de los Proverbios. Pues yo me aparto, quizás, ¿verdad?, de lo que es asistir a la iglesia, pero el temor a Dios estaba presente en mi vida. Pero entonces al unirme al ejército empecé también a asistir a otras religiones. Por ejemplo, fui testigo de Jehová durante muchos años. Fui de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, los mormones, donde tuve el sacerdocio arónico y luego tuve el sacerdocio de Melquisedec y seguí creciendo en su doctrina. También fui adventista del Séptimo Día y también fui teniendo conocimiento de varias religiones y de varias lecturas que yo iba
aprendiendo de libros diferentes que yo estudiaba hasta llegar al punto de convertirme en un Rosacruz. Oh, wow. Ahora, antes de entrar a los Rosacruz, de todas esas religiones que tuviste conocimiento, ¿hubo una que te identificaba más que la otra? Por ejemplo, Testigo de Jehová, la católica, la cristiana, porque al tú tener tanto conocimiento ya formando parte de un instituto bíblico, ya hubo algo de otras que te llamaron a la atención, que le dedicaste ese tiempo por igual. Sí, definitivamente, eso es totalmente cierto, Christopher. Tú vas adquiriendo los conocimientos y después tú dices, caramba, si yo pudiera coger esto de esta religión y esto de esta otra y esto de esta otra, yo creo una religión diferente. Sí, sí. Por ejemplo, en el ámbito, la más que me tocó a mí fue ser mormón. ¿Por qué? Porque la base de los mormones es la familia. Entonces, cuando tú presentas a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como le dicen mormones, se presenta, ellos comienzan primero introduciéndote a la familia. Entonces, muchas de las otras iglesias no le dan el énfasis a la familia que es necesario, especialmente en estos días tan difíciles que estamos viviendo. Sí. Entonces, cuando tú le das ese énfasis a la familia y tus hijos se desarrollan, teniendo, por ejemplo, un estudio bíblico en su casa cada semana, donde puedan compartir, donde puedan tener unos juegos que ellos van haciendo, pero todos esos juegos son en base a tener una familia sólida y unida, pues definitivamente de todas las que estuve, esa fue la más que me impactó. Claro, y más como un hombre de familia, Exacto, correcto. Que se puede comparar con lo que acaba de decir, que hoy en día las familias lamentablemente están divididas. Siempre hay uno que tiene una creencia y eso trae una división por igual, cosas sociales que tiene la casa dividida y obviamente Dios lo puede todo y toda esa división lo puede convertir en unión. Sí, pero seguimos. Sí. Especialmente en estos días tan decisivos para la familia, que es bien importante. Yo digo que una familia sólida permanece por mucho tiempo. Amén. Y si está sólida, aún en Cristo, que es la roca, como dice su palabra, pues algo, como dice la palabra, si tú creas tu familia sobre la roca, pues no está sobre la arena. Una buena zafata, una buena la fundación, sí, correcto. Pues la familia va a estar arriba. Igual, me imagino que la referencia viene de la casa. El que construye su casa en la roca no se tiene que preocupar que no se va a derrumbar. Sin embargo, no importa lo que pase. Tony, vamos a entrar a lo de la Rosacruz, pero antes de que entremos, la frase esa que me dijiste antes del video, ¿cuál era? ¿Cuál de ellas? La de obtener la sabiduría. Bueno, sí, que eso es bien importante. Yo siempre, eso fue un poquito de lo que pude dar en el testimonio que tuvimos de los caballeros. Sí. Por eso en una parte yo dije, tenga cuidado con entrar a un lugar donde usted no conoce, de estudiar algo que usted no tiene conocimiento porque después no puede salir. En el aspecto mío, sí, yo tuve un conocimiento bíblico fundamental de Cristo y ese conocimiento siempre lo tuve. Pero la palabra dice claramente, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero ¿qué sucede? Si tú no tienes al Espíritu Santo, si tú no tienes una base creada en las Escrituras, donde tú has estudiado las Escrituras, donde tú has tenido un encuentro con Cristo, y tú comienzas entonces a leer otras cosas que no son basadas en las Escrituras, puedes caer quizás en un grado erróneo, donde posiblemente nunca puedas salir y no te puedas levantar. Ahí está la diferencia. Pero ya como cristiano, claro, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, pues ya yo lo tenía presente en mi corazón y en mi alma, cuando aún empiezo a formar parte de lo que se llama la antigua y mística Orden Rosacruz. Vamos allá. ¿Cómo fue la introducción? ¿Cómo supiste? ¿Fue una relación? ¿Cómo empezó todo? Porque al tener base de diferentes religiones, yo siempre estaba buscando algo adicional. Yo había tenido el encuentro con Cristo, pero me había separado, me había ido, tenía el temor a Dios, pero estaba descarriado.
Entonces empiezo a buscar todas las cosas espirituales que yo quería tener un fundamento, quería seguir aprendiendo más, porque siempre uno se pregunta, ¿cuál es mi meta en esta vida? ¿Qué yo vine a hacer aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito, correcto, en la vida? ¿Y cuál es mi futuro? Entonces estaba buscando y leía libros de diferentes aspectos espirituales, sí. En la lectura que tenía, hasta que me encuentro en una de las lecturas que estaba leyendo, me encuentro con la introducción de lo que era la Orden Rosacruz. Entonces cuando comienzo a ver esa lectura y entonces veo que grandes hombres que fueron Rosacruces, que pertenecieron ahí, que encontraron como la perfección en la vida. Pero usted dice grandes hombres que formaron parte de eso. Tú te refieres a grandes hombres en la historia del mundo, ¿verdad? Correcto, en la historia. Tenemos, por ejemplo, quién fue Rosacruz, Isaac Newton, quien descubrió Isaac Newton. Totalmente. Tenemos a Francis Bacon, un escritor y filósofo francés. Aún el mismo Aristóteles tenía conocimiento de lo que era la Orden Rosacruz. Claramente. Estamos hablando de porque fue el que escribió el misticismo. Todos sabemos que Aristóteles entró en lo que se conoce la física, un gran escritor de la física, pero también fue el que le dio el primer inicio a Europa en ese tiempo de lo que se conoce hoy como la metafísica. Oh, wow. Ok. Bueno, seguimos con la introducción. Quería crecer más espiritual, tener más conocimiento, tener una conexión más. Después de ahí, ¿qué más viene? Pues entonces tú haces tu lectura y entonces tú decides si quieres ser parte de la orden o no. Claro, tú tienes que enviar tu información personal donde ellos deciden si tú puedes ser parte o no. Claro. ¿Cuál es el proceso que ellos usan? No conozco, pero ellos dicen si tú puedes ser parte de la orden o no puedes ser parte de la orden. Y antes de eso, perdón por interrumpirte de nuevo, ¿tú estabas sirviendo en el ejército o ya había terminado el compromiso? Sí, ya estaba terminando mi servicio en el ejército, sí. Ok. Lo había comenzado, pero ya estaba terminando mi servicio. Oh, listo, sí. Listo. Pero ya estaba decidido que quería servir, formar parte de ser miembro de ellos. Sí. Sin embargo, no chocaba con lo que era servir en el ejército. No, ya totalmente, ya la mirada mía ya estaba totalmente en algo diferente, que era haber concluido el servicio y salir. Para hacer algo diferente tenía muchas metas, como estudiar en la universidad y otras cosas. Pero entonces cuando salgo del ejército, entonces comienzo a hacer otros trabajos, como por ejemplo ingresar a ser oficial de custodia de Puerto Rico, donde al salir del ejército pues empiezo mis funciones. Eso fue en los años de los 80, cuando comencé a coger los exámenes de oficial de custodia. Cojo la academia en el campamento Santiago de Salinas, entonces de ahí salgo como un guardia penal, como un oficial de custodia. Pero mientras ejercía eso, yo seguía entonces adquiriendo conocimiento de lo que era la Orden Rosacruz. Ok, ya vamos de nuevo para adelante. Envía tu información, ¿qué pasa luego de eso? Entonces luego se te contesta y se decide si has sido admitido a la orden como uno de sus miembros. Cuando decimos la Orden Rosacruz, toda la gente se cree que es una religión. La Orden Rosacruz es una religión donde usted va a servir. No, la Orden Rosacruz no es una religión. Yo te diría que la Orden Rosacruz está compuesta por hombres y mujeres de todo el mundo con un conocimiento que se ha ido desarrollando y se ha ido adquiriendo durante el proceso, y que son personas de todas las religiones. Aquí se abren las puertas a todo el mundo. ¿Verdad? Y según así pues se abren las puertas. Si es que ellos te admiten en la orden, entonces así tú vas creciendo y desarrollándote en lo que se conoce como los Rosacruces. Ok, una pregunta. ¿Tu familia se sospechaba de esto cuando usted ya forma parte, eres miembro de la...? Cuando comencé yo me recuerdo aún, yo estaba con mi mamá, sí, aún no había nada, estaba en camino, yo creo, si no me equivoco, mi segunda niña, Luz Estel, que yo tenía Jocelyn, que es la mayor. Okay. Estaba Luz, que era
La segunda, sí, mi mamá ya tenía conocimiento, ya ella sabía, porque ella me había dicho, ella misma me decía, yo he oído hablar mucho de los Rosacruces, pero no sabía que tú lo ibas a estudiar. Entonces ya mi mamá, yo siempre fui claro. Y aún con la relación que tuve, ¿verdad? Después de mi primer matrimonio, siempre yo le daba a entender a las personas que yo era parte de Rosacruz. Porque yo se lo tenía que dar a entender. Porque yo tenía que levantar en la casa donde yo vivía, para yo ser parte y tener una buena conexión según la Orden Rosacruz, yo necesitaba levantar un lugar donde yo pudiera ir a estudiar esas lecciones. Eso no es un libro que yo me voy a sentar aquí y voy a comenzar a leer. Eso era como el cristiano tiene su closet de oración, ¿verdad? Correcto. Ok, y no había restricciones de dejarle saber a tu familia de que sí formaba parte, pero no iba a compartir los secretos. Es correcto. Okay. Sí. Y ellos sabían por qué. Porque tú tienes que tener lo que se conoce como un satum personal. ¿Qué es un satum personal? Muchos dicen tu templo personal, un sitio donde es un lugar secreto donde tú vas a adquirir y a tener los conocimientos que tú vas a estudiar y tú te puedas desarrollar en ellos. Y para eso, claro, no puedes tener distracciones. Un satum personal es un sitio, es un lugar donde tú vas a escoger en la casa y tú vas a estar y tú vas a proceder según las normas Rosacruces y lo que has aprendido para tener entonces tu propia ¿verdad? Comunión con las cosas que vas adquiriendo. Oh, wow. ¿Cuánto es lo más que ha durado estudiando, me imagino? Han sido un proceso de años, porque no fueron solo monografías, sino muchos otros libros que yo fui estudiando, que fui adquiriendo y según las monografías y los conocimientos que tú vas adquiriendo, pues tú te vas desarrollando por grados. Muchos me han preguntado a mí, eso es igual que los masones. Si la logia masón es una cosa, la logia Rosacruz es otra. Sí son, no se le conoce como religiones, unos le dicen secta. Yo acepto la palabra secta, pero realmente no son sectas, son organizaciones secretas. Decimos secreto es por el simple hecho de que no podemos decir las cosas que hacemos, porque esto no es para todo el mundo. Se entendía que no es para todo el mundo. Esto en unas manos erróneas podía hacer daño quizás a las personas. Por eso es muy importante saber quiénes personas son las que pertenecen a la orden para ello. Okay. Continúa así. Wow. Y la familia también no tuvieron como ese acercamiento de tratar de ver si tú le soltabas como, tú sabes, cocina, como secreto y eso. Siempre ellos se dan cuenta, sí, ellos, a medida que tú ibas desarrollando, porque tú te vas desarrollando y tú vas adquiriendo una destreza que se conocen para ellos, que son el desarrollo de tu propio ser, de tu interno, con algunas cosas ¿cómo te digo? Que en la actualidad, si tú le dices a una persona de ahora y tú le hablas de eso, dice, ese hombre está loco, ese hombre está loco. Pero vamos a hablar entonces de lo que es la telepatía. Esa es una que está más allá de los 5 sentidos. Esos son de los sentidos. Sí. ¿Cuántos sentidos son? No, nosotros naturalmente tenemos 5. Sí, 5, ¿verdad? Los que conocemos, pero realmente ahora se han desarrollado como otros tantos más, que quizás hay como unos 20 y pico de sentidos. Totalmente hay uno que conecta el espíritu con el alma y se han ido dando a conocer poco a poco. Los originales son 5 sentidos, pero cuando tú vas adquiriendo este conocimiento, tú vas entrando más allá de tus 5 sentidos. Ya tú empiezas con la telepatía. ¿Y cuándo te das cuenta de que vas creciendo con el tiempo que le estás dedicando y toda la información que vas adquiriendo? Bueno, yo te diría que se toma bastante tiempo. Sí. Porque esto es por grado. Pero como, vamos a decir, por ejemplo, un ejemplo, ya pasaste a otro grado, ¿verdad? Iniciaste, pasaste a otro grado. ¿Qué fue algo, una experiencia que tuviste que tú dijiste, espérate, voy creciendo? Yo no... ¿Viste algo sobrenatural o tuviste una experiencia que tú dijiste, espérate, ahora como que me siento que estoy creciendo? Pues mira, dentro de la orden hay muchas experiencias que tú puedes considerar sobrenaturales, son las naturaleza del ser. Como por ejemplo cuando eres un neófito. Cuando tú comienzas como un neófito dentro de la orden, las primeras enseñanzas que tú vas a obtener para ti chocan contigo mismo.
y inmediatamente que yo las escudriñé, que las leí, yo las pude poner en funciones. Oh, wow. Inmediatamente yo las veía, las leía y como te digo, como estaba dispuesto a entender lo que se me estaba enseñando con una mente abierta, pues eran fácil absorbidas por mi mente. Y algo que pude entender, porque sí vi un video como un resumen sobre la Rosa Cruz. ¿Qué relación tiene la Rosa Cruz con la Biblia, con la historia de la Biblia? Bueno, relación, nosotros siempre creemos en Dios. Hay una relación, siempre se cree en Dios. Y creemos, claro, que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, claro. Y nosotros entendemos que lo que se entiende claramente dentro de la orden es que no estamos en dogma de seguir a una persona, sino que tú como persona eres el que te desarrollas como persona. O sea, tú eres el dueño de tu propio ser, internamente. Y tú te desarrollas para eso, para alcanzar tu propia perfección. Listo. ¿Y por qué te hice la pregunta? Porque habían hablado fuera de cámara sobre Moisés. De que Moisés se dice de que él formó parte del grupo, pero por formar parte de la familia de Faraón, como dice en Éxodo. Sí. ¿Qué tú me puedes confirmar de eso? Realmente eso estamos hablando de las escuelas de los misterios. Las escuelas de los misterios, cuando se funda originalmente, realmente el que la funda es Anactón. Anactón, que era un faraón. Y de ese faraón es que surge posteriormente la escuela de que se conoce como la escuela de los misterios. Pero antes de eso, totalmente, desde mucho antes de eso, desde el tiempo de Moisés, ya esa escuela de los misterios existía. Y esa escuela de los misterios siempre se fue desarrollando más. En los tiempos de Moisés, cuando Moisés es sacado del agua por la hija de Faraón, y él es introducido como un egipcio dentro de su pueblo, él tenía que pertenecer parte de esa escuela de los misterios. Porque claro, iba a entrar como un neófito, porque todo el mundo entra como un neófito, claro. Un neófito, pues claro, quiere decir una persona que está comenzando, que no tiene conocimiento, que poquito a poco vaya desarrollándose. Pues se dice que Moisés era parte de esa escuela de los misterios también. Por eso decían que los egipcios tenían un conocimiento que era sobrenatural, que como ellos pudieron levantar esas pirámides en aquel tiempo, cuando no tenían lo que tenemos ahora, una grúa y tantas cosas para levantar, que venían otras personas quizás de otros planetas a darle unos conocimientos especiales. Pues de ahí es que se basa que realmente ellos buscaban su sabiduría. Desde ese tiempo yo siempre he dicho que el misticismo existía. Y nada, pues vamos a seguir con el crecimiento y luego cuando viene Dios y le quita el velo y te da la dirección correcta. Cuando eso sucede, yo me recuerdo que yo traté de reconciliarme en varias ocasiones. Yo asistía a la iglesia, iba, pero no podía. Porque estaba, ahí es que está el choque. Por eso yo te digo, tienes el temor a Dios en tu vida. La Biblia dice que lo escudriñes todo, que deseches lo bueno y te quedes con lo malo. O sea, desechas lo malo y te quedas con lo bueno. Te quedas con lo bueno. Pero entonces tú tienes una batalla interna. Porque aunque estés preparado, tú no quieres salir del conocimiento, porque este conocimiento te dice que tú tienes que hacer esto y este otro te dice que tú tienes que hacer esto, y hay un choque de cosas. Entonces tú ves unas cosas dentro de una iglesia que tú visitas, pero lo que tú estudiaste, por ejemplo, en el rosacrucismo te dice otra diferente. Entonces hay un choque de dos fuerzas totalmente opositivas. Pero claro, ¿qué sucede? Que como yo empiezo a orar y a clamar a Dios, en un momento dado traté de aceptar al Señor, como te dije, y no podía. Pero entonces después de muchos años, muchos años, pues Dios fue haciendo el llamado poco a poco. ¿Cómo me hace poco a poco? Primero, en mi hogar. En mi hogar no le gustaba que yo hablara de los Rosacruces, especialmente una de mis hijas. Cuando yo tocaba ese tema me decía, papi, ya no vengas con eso, por favor.
y muchas otras cosas, ¿verdad? Mi esposa aún me decía, ya está introduciéndote en mi mente y tratando de leer mis pensamientos o leyendo mis pensamientos. Estás usando la telepatía conmigo, ¿entiendes? Muchas otras cosas, y esas cosas eran las que me tenían entre las dos cosas. Entonces hasta un día aquí en Orlando, mi esposa decide visitar la iglesia porque ya mi hija Cristal estaba visitando la iglesia. Entonces luego de mi hija Alejandro mi hijo menor comienza a visitar la iglesia también, y entonces luego Lina comienza a visitar la iglesia, y entonces yo digo, ya me quedé solo en la casa, ya no hay nadie aquí conmigo. O sea, entonces ahí yo decido, parece que al yo decidir tratar de visitar la iglesia, a la misma vez están en las oraciones de mi hijo y de mi familia. Ahí hace el impacto, ahí es que viene el impacto de poder romper donde yo estaba. Y decido entonces, cuando mi pastor ahora, ¿verdad? Osvaldo Yopi, bendiciones para el pastor Osvaldo Yopi, su esposa Mónica, sí, y su familia, ¿verdad? Sí. Que claro, Leandro, el esposo de Cristal, que es mi yerno. Pues entonces hacen un culto allá en la International Drive. Yo decido ir de visita. Aún todavía estaba leyendo cosas Rosacruces todavía. Tenía. Entonces ahí es que tengo el choque y el encuentro con el Señor. Cuando ese encuentro con el Señor sucede y Él me toca nuevamente mi corazón, en ese mismo momento todo rompió. Todo lo que las ataduras, todas las ataduras que tenía se desboronaron en ese momento, y entonces yo paso al frente, yo acepto al Señor como mi único exclusivo Salvador, me vuelvo a reconciliar realmente con Él. Y ahí es que comenzamos, y desde ese momento hasta acá hemos estado sirviéndole al Señor. Amén. Servimos al Señor. Los conocimientos, yo digo que los conocimientos que obtuve y que fui adquiriendo durante todas las religiones y durante el tiempo que fui miembro de la antigua y mística Orden Rosacruz, cierran con broche de oro cuando Jesucristo dice, y encuentro en su palabra claramente, aún en el primer día que la comencé a leer, me dice, yo soy la verdad y la vida. El que viene a mí tendrá vida. Amén. Amén. ¿Qué más queremos? Entonces, si Él es la verdad y la vida y no necesitamos otro conocimiento, cuando yo encuentro a Jesucristo nuevamente y Él impacta mi corazón y Él impacta mi alma, porque nosotros somos tres personas, somos cuerpo, espíritu y alma. Somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando decimos somos creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que tener un cuerpo que fue Jesucristo, que tuvo su cuerpo, el espíritu que tenemos, que es el espíritu, y tenemos el alma, que eso no se destruye, que viene siendo el Padre. Somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, ese encuentro que tuve en ese momento y esa oración que hice con fervencia, me encuentro totalmente dispuesto a servirle al Señor. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que no necesitamos estudiar tantos libros, que no necesitamos buscar tantas religiones, que lo que tenemos que orarle a Dios directamente. Y cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No importa las religiones, no importa los libros que tú hayas leído. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. No necesitas nada. Ese es el camino, esa es la verdad. Ese es el que vertió su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Y cuando tenemos esa mente clara y tenemos nuestra fe puesta en Él, ya no hace falta tener ningún otro conocimiento. ¿Verdad? Pero siempre le digo a las personas, no comiences a leer algo, no te introduzcas en algo que quizás no puedas salir de él. Porque a mí me dio mucho trabajo el tener que romper con un tipo de vida diferente al que ya había adquirido en conocimiento. Para salir de la sociedad secreta de la secta, ¿hubo algo que tenías que hacer o simplemente lo dejaste atrás? No, porque en todas las sociedades, incluyendo los masones o los rosacruces, la sociedad de los caballeros, todas estas sociedades, hasta lo que yo tengo conocimiento como Rosacruz, tú solamente decides no volver ahí. Te inactivas como miembro. Okay. Al inactivarte como miembro, ya tú no vas a seguir recibiendo la enseñanza que tú estabas adquiriendo por medio de las monografías que se te envían.
a tu casa y que tú las vas leyendo y que por ellas tú te vas desarrollando como Rosa Cruz, ya tú no las necesitas más porque ya automáticamente tú dices, ya no voy a volver ahí. O sea, no tenemos algo de que se diga, wow, hay que pagar un precio por esto. Y eso es sencillo. Sinceramente, dejas de ir y entonces tienes tu creencia en lo que tú entiendes que es la verdad. ¿Alguna vez tú temiste tenías temor por tu vida, por el conocimiento que adquiriste o por formar parte? Como hay sociedades que es un pacto, que de la única manera que tú sales, muerto, como quien dice. No, en esta sociedad no es así. Okay. No, esta es una sociedad de tu libre albedrío, como decimos en la Biblia, tú escoges. Okay. Tú quieres seguir en tu propio conocimiento hasta, como te digo yo, ir pasando los grados, hasta llegar al grado más alto y tener el conocimiento que según ellos tú necesitas para perfeccionarte en la vida como ser humano. Si no lo quieres seguir, pues ahí tú paras. Okay. Y en el caso mío, pues yo, aunque no terminé todos los grados, para mí pasé desde el primero hasta el último. ¿Por qué? Porque encontré a Jesucristo. Amén, amén. ¿Dónde tú puedes decir que tal vez te crea una confusión entre el conocimiento de la palabra y lo que estaba aprendiendo con la Rosa Cruz? Bueno, a medida que yo iba leyendo, por ejemplo, cuando llegaba la reencarnación, sí se apoya en una reencarnación, como los fariseos también apoyaban la reencarnación. Sí. Por eso en una le dijeron a Jesucristo, ¿eres tú acaso Elías resucitado? Porque ellos creían en el aspecto de la reencarnación. Ellos creían que tú morías y volvías a regresar para atrás. No, y es una confusión que yo digo que hay, de que nosotros queremos, y te digo porque lo he estado viviendo recién, de que dice la palabra clara, de que venía el Mesías, y más para ese tiempo. No sabían de qué forma, quién era, sabían muchas cosas que se decían en la Biblia, tanto en el Viejo Testamento, para formarse nuevo. ¿Y a qué me refiero con esto de que uno quiere imaginarse? Uno quiere hacer la película de cómo es que van a hacer las cosas, de que pensaba que Jesús iba a venir con una espada fuerte y un gigante que iba a conquistar y a destruir todo y a hacer las cosas nuevas. Y no es como decían los fariseos, que es el mejor ejemplo, que no era así, y cuestionaron teniéndolo al frente al mismo Señor, tú sabes, de que si era Elías resucitado. ¿Sí? Correcto, sí. Y eso, pues, eso es la enseñanza que creían los fariseos. Y pues tú puedes ver en las enseñanzas donde yo estaba que sí se creen eso. Y si vas al antiguo Egipto, tú te vas a dar cuenta que los faraones, los que morían, eran envueltos en un óleo y unos perfumes especiales porque se creía en la resurrección. De que volvían. ¿Verdad? Claro. Sí. Porque hay algo que se dice que es lo que como se dice en la sociedad secreta, es una ruleta. Todo lo que empieza por aquí va a dar vuelta y va a volver aquí. Sí. Y entonces ahí se basa lo que es la reencarnación para ellos. Okay. Tú comienzas y da la vuelta y todo queda en lo mismo. La rosa nace pequeña, abre, da lo mejor de ella, se cierra, muere. La flor vuelve y nace otra vez en su tiempo y vuelve y resplandece. El mismo ciclo, ¿verdad? Y es el mismo ciclo, sí. Por eso es tan importante esta cuestión de los ciclos, porque es lo que ellos dicen que es lo que muere y vuelve y sale. Entonces ahí es que está la enseñanza. Cuando Jesucristo dice claramente en su palabra, está sujeto al hombre morir una sola vez para después el juicio. Sí. O sea, de ahí, y dice que los muertos estarán descansando en Cristo, claro, hasta que sea el sonar de la trompeta. Sí, hasta que vuelva. O sea, tenemos que tener bien claro lo que es la palabra de Dios y lo que no es la palabra de Dios. Por eso es bien importante que cuando se lee, no se lea lo que usted no conoce. Si usted no sabe cómo salir de ahí, usted se va a quedar atolado, porque después entonces, por más que te expliquen lo que es Cristo, ya tú estás tan y tan resentido que tú no vas a aceptar que el Señor llegue a tu vida y vas a tener una atadura, se te va a hacer mucho más difícil. Y es igual como hablamos, yo creo que fue fuera de cámara, sobre la casa, que cuando tú coges la base, si coges arena, se va a ir. Si coges la piedra, como lo dice la palabra, eso se va a quedar firme ahí. Firme. Sí. Y ese es el conocimiento en Cristo. Cuando aprendemos y aceptamos a Jesucristo y construimos nuestra casa, nuestro conocimiento sobre la roca que es Cristo,
ahí permanecemos. Amén. Yo te tenía un par de preguntas, yo creo que te hice par, antes la hice ahí, pero por ejemplo, ok, tengo esta. ¿Hubo otra sociedad en la cual ustedes lo comparaban a ustedes se comparaban o tenían competencia? Siempre ha existido, cuando dicen los Rosacruces, decían, yo conozco los masones. Y los masones y los Rosacruces, ¿cuál es la diferencia? Uno dice se dice que en la historia, lo que mucho yo he leído de las personas mucho con más tiempo dentro de la sociedad Rosacruz, que primero empezaron los Rosacruces y de ahí es que salen los masones. Otros dicen lo contrario, cada cual está en su esfera, como decimos, o en su conocimiento de cómo fue el proceso, pero sí nos comparaban mucho con la logia masónica. Ok. Sí. ¿Y nunca tuvieron como una competencia ni nada de eso? No, nunca la hemos tenido, nunca, porque claro, la Orden Rosacruz se basa en su conocimiento y claro, los masones en lo suyo. Okay. Y cada cual es aparte, no hay un tipo de competencia, como decimos, quizás aún como las mismas iglesias, por ejemplo, tú eres pentecostal y tú eres carismático o tú eres adventista, claro, ambas personas se respetan mutuamente, claro. Okay. En el desarrollo, pues claro, tú vas a tener tus verdades como tú las entiendes y aquel las va a tener como él las entiende. Pero ambas sociedades te llevan supuestamente a ser una mejor persona. Listo. Y tenemos esta. Aparte de el logo que representa la Rosacruz, ¿qué ropa? ¿Hay ropas, hay señales, colores o rituales que tienen que usar los miembros? Pues mira, te voy a decir algo sinceramente, tocando el tema un poco. Sí hay rituales, como todo hay sus rituales, y para tú pasar de un grado al otro, del primero al segundo, del segundo al tercero y sucesivamente, tú tienes que tener una iniciación y tú tienes que pasar por un proceso para poder llegar hasta ahí. Y ese proceso necesita unos rituales. No te puedo decir cuáles son los rituales, pero sí te puedo decir que necesito unos rituales especiales para poder llegar allí. Ok. Y no... Wow. No... Me tocaste la vestidura, también hay una vestidura que es especial. Sí. Te pregunto lo de las señales, por ejemplo, tú sabes que los amazones, igual los Illuminati, que ellos tienen, tú sabes, sus señales, que el ojo, que la pirámide y esas cosas. ¿Ustedes utilizaban algo similar? Nosotros simplemente utilizamos lo que es la cruz. La cruz de Cristo, que significa el ser humano, su conocimiento. Y la Rosacruz, que se da a indicar claramente lo que es el desarrollo del conocimiento como persona. Igual como me dijiste que florece, cierra y muere y el ciclo, ¿verdad? Sí. Para concluir, ¿qué tú puedes decir que fue el engaño más grande de toda la información y incluso de formar parte de esta secta? Pues mira, el aspecto de que si tú no conoces a Cristo y tú no tienes la verdad, pues entonces tú te quieres desarrollar, tú quieres adquirir unos conocimientos y tú los adquieres por medio de estas sociedades, de estas hermandades. Y entonces tú los adquieres y tú los desarrollas. No estoy de acuerdo en unas cosas, claro, como nadie está de acuerdo totalmente en una. Número uno, porque yo entiendo claramente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Él ofreció su sacrificio único que ningún padre hace, de venir en la cruz del Calvario y Él entregar a su propio Hijo para pasar por todas las situaciones difíciles que Él pasó, para que fuera vituperado por los hombres, fuera maltratado por nosotros, como hombres, como personas, y llegar hasta la cruz del Calvario y morir por la salvación de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una verdad única y esa verdad es Jesucristo. Amén. Si tenemos a Cristo llegamos al Padre, porque es el único mediador entre Dios y el Padre. Él lo dijo, yo soy el único mediador entre Dios y el Padre. Si encontramos a Cristo, no necesitamos tener que decir, yo necesito desde la etapa 1
desde el grado 1 hasta el grado 52, para ser perfecto en la vida. Yo encontré a Jesucristo, yo soy perfecto. Amén. Igual que le digo a todos los fráteres Rosacruces, que nosotros nos conocemos no como hermanos, sino como fráter, como soror, que verdaderamente cuando buscamos en la vida cuál es la verdad y buscamos en la vida por diferentes grados hasta llegar a un conocimiento, cuando en un solo paso podemos adelantarlo todo y decir, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Y cuando empezamos a leer su Sagrada Escritura y le damos el tiempo que nosotros necesitamos y el mismo tiempo que yo le daba como Rosacruz, encerrado en un cuarto haciendo mis rituales, lo mismo lo hago ahora con la palabra de Dios y leo su palabra y me introduzco en el Espíritu Santo, que es lo que me está conectando con Jesucristo y con el Padre. Lo tenemos todo, no hace falta correr desde el primer grado hasta el último. No tienen que pasar años, porque esto de los grados te puede tomar años. Sí, sí. Porque esto no es de hoy para mañana y ya pasó. Sí, se me ocurrió una pregunta. ¿Tiene alguna relación la fraternidad con esa misma secta? Porque tú sabes, las fraternidades que pertenecen a las universidades, ellos hacen sus rituales, muchas cosas que lo hace pertenecer, que son tus miembros. Yo diría que esas son hermandades diferentes. Okay. Sí, porque estamos hablando de una universidad, eso es totalmente diferente a unas hermandades como son reconocidas, como la antigua y mística Orden Rosacruz, como los masones y como los caballeros de la cruz. Para concluir, ¿qué mensaje le tiene a aquel que está viendo este testimonio? Y por igual comparte con nosotros tu favorito libro de la Biblia, qué personaje, y así podemos cerrar el video. Me identifico con todo, ¿verdad? Doy primero las gracias a Dios. Amén. Por haber tenido nuevamente la oportunidad de aceptar a Jesucristo y haber roto, ¿verdad?, con todas las cosas que me hacían desarrollarme como ser humano. Porque al encontrarme con Cristo encontré que definitivamente Él me aceptó, me abrazó como su hijo. Siento la libertad de poder decir en este momento que ya no estoy atado por nada, porque soy parte de Cristo y Él me dio su conocimiento. Y al ser parte de Él no necesitamos ninguna otra cosa en la vida para desarrollarnos. Yo digo a cada persona, mire, en el momento dado trate de acercarse a Jesucristo. Usted lo ha intentado todo, usted ha pasado por tantas religiones como pasé yo, por tantas situaciones como las he pasado yo, por tantas relaciones quizás, por tantas cosas diferentes que he hecho en la vida, por conocimientos, tanto espirituales como materiales que he buscado, y la única y verdadera solución está en Jesucristo. Es bien sencillo. Acepte a Jesucristo como su Salvador, déle la oportunidad, abra su corazón. Cuando lo abra, dígale de verdad, Señor, abro mi corazón, sé parte de mí, entra dentro de mí, dame tu conocimiento. Y usted va a sentir verdaderamente que usted es libre y usted no necesita nada. Usted va a ser una persona como lo era Cristo. Amén. Una persona, ¿verdad?, que da lo mejor para el prójimo, que sirve a las demás personas. Usted es una persona que va a dar lo mejor como ser humano sin tener que estudiar tantos años. Algo que en un solo momento, en un solo minuto, tú lo puedes adquirir. Amén. ¿Tu favorito libro de la palabra? El libro mío favorito es si vamos a hablar del Nuevo Testamento todo. Pero el Éxodo es mi libro preferido. Porque en él encierra todo el fundamento de los tiempos de Moisés, el tiempo del comienzo y todas esas cosas, igual que el Génesis. El libro de Éxodo es el más que yo leo, definitivamente. ¿Y personaje favorito de la Biblia? Moisés. Sí. Bueno, tiene sentido. Sí. Bueno, Tony, muchas gracias de verdad por todo. Si quieren una segunda parte donde podemos profundizar más lo que fue la Rosa Cruz, comenten abajo, compartan este video, denle like y suscríbanse si no están suscritos. Nuevamente agradecido, que Dios le bendiga y que sea de gloria para el Señor este mensaje y por igual que lo disfruten ustedes. Gracias por todo, Plus Family. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones.